A ver, en la industria alimentaria global, las reglas del juego, bueno, acaban de cambiar. Y para siempre. Hoy vamos a desglosar una norma que es, sin exagerar, la transformación más grande que ha visto el sector en más de una década. Y ojo, que esto no es una simple actualización, ¿eh? Es una declaración de principios que nos planta de frente a una nueva realidad. Todas esas reglas, esos manuales que se venían usando, ya no funcionan. Simplemente no aplican en el ecosistema actual, que es digital, biológico y ultrasensible. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué lo reemplazó? ¿Y por qué es un cambio que de verdad nadie en la industria puede darse el lujo de ignorar? Vamos a responder eso. Y para que quede claro, no es una pregunta opcional. Entender esto es literalmente una cuestión de supervivencia en el mercado global. Bueno, vamos al grano. Durante 15 años, la base de todo fue la serie ISO STS 2200. Pero aquí está el detalle. Fue diseñada para una era, digamos, analógica, con cadenas de suministro muchísimo más simples. Y ese modelo, pues, ya no da para más. Llegó a su fin. Aquí está el cambio más importante, el fundamental. Es un cambio de autoridad. Miren, antes teníamos una especificación técnica, que en la práctica era una recomendación de buenas prácticas. Ahora pasamos a una norma internacional. ¿Qué significa eso? Que tiene jerarquía global. Ya no es una sugerencia. No, ahora es un mandato. Y aquí está el punto crucial. Las consecuencias de no adaptarse no se miden en multas o sanciones, no, se miden en el acceso al mercado. Quedarse atrás significa literalmente quedar fuera de las cadenas de suministro globales, y de forma definitiva. Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo este escenario? Pues aquí está, la norma ISO 22200-2025. Y que no nos confunda el nombre. No es una simple revisión, es un código completamente nuevo, diseñado desde cero para las complejidades de las cadenas de suministro de hoy, las que son modernas y digitales. Y esta norma no nació en el vacío para nada, está súper integrada con los estándares globales más altos. Por un lado, se alinea con la última revisión del Codex Alimentarius, que es básicamente el Código Alimentario de la ONU, y por otro, opera bajo el nuevo marco de certificación ISO 22003. El objetivo es clarísimo, crear un sistema unificado, coherente, sin piezas sueltas. Ahora sí, pasemos al corazón de toda esta innovación. Para entender la nueva norma, hay que hacer un cambio de chip. Hay que dejar de pensar en términos de higiene y empezar a pensar en ingeniería de inocuidad. Es un salto total hacia un enfoque de sistemas, mucho más proactivo. El concepto clave que hay que entender aquí es el de framework maestro. Así se le llama a la parte 100 de la norma. Imaginen que es la columna vertebral que establece los requisitos comunes para absolutamente toda la cadena, desde la granja hasta la mesa, como se dice. Esta estructura modular funciona como si fueran bloques de Lego, es la mejor analogía. La parte 100 es esa base grande, la plancha sobre la que se construye todo, la que es universal para todos. Y luego, cada sector de la industria, la manufactura, el catering, el empaque, viene y encaja su propio bloque, su pieza específica. El resultado, se elimina toda la duplicación y lo que queda es una estructura única, coherente y súper eficiente. A ver, pongamos un ejemplo bien concreto para que se vea cómo aumenta el rigor. La gestión de las zonas de alto cuidado, las high-care, donde se controla la presión del aire, la humedad, los flujos. Todo eso antes era una buena práctica, algo opcional. Bueno, con la nueva norma se convierte en un requisito obligatorio y lo más importante, 100% auditable. Y el rigor no solo aumenta en profundidad, sino también en alcance. El concepto de inocuidad alimentaria ahora va mucho, mucho más allá de la típica contaminación por microbios. Ahora se trata de blindar la cadena de suministro contra una gama de amenazas mucho más amplia y moderna. La norma ahora exige, y la palabra clave es exige, integrar programas obligatorios para 4 áreas clave. Primero, el fraude alimentario. O sea, combatir la adulteración por motivos económicos, como cuando cambian un ingrediente caro por uno barato. Segundo, la defensa alimentaria, para prevenir que alguien contamine la comida a propósito, con malas intenciones. Y además, 2 temas que antes eran como deseables, la sostenibilidad y la trazabilidad digital, ahora pasan a ser pilares del sistema. Ya no hay opción. Y aquí hay un cambio de paradigma que es fascinante. La norma integra la sostenibilidad no como algo aparte, sino como parte de la eficiencia del negocio. Por ejemplo, vincula directamente los programas de prerequisitos con la eficiencia energética. Demuestra que un sistema más seguro es también un sistema más eficiente y sostenible. Y eso, al final del día, es una ventaja competitiva enorme.
Ok, todos estos cambios no son teóricos ni para un futuro lejano, no. Están directamente amarrados a uno de los esquemas de certificación más importantes del mundo. Y el tiempo para adaptarse se está acabando. Hay que ser muy claros en esto. Con la llegada de la versión 7 de FSC 22000, que es uno de los esquemas más reconocidos globalmente, la transición a esta nueva norma ISO ya no es una opción. Para mantener la certificación, se convierte en el único camino posible. La transición es sencillamente inevitable. Y para terminar de redondear todo, la norma por fin cierra un vacío crítico que existía en la cadena. Con la nueva parte 7, que cubre el sector minorista y mayorista, se reemplaza el viejo estándar PAS 221, que era una especificación con mucho menos peso. ¿Qué significa esto? Que ahora se garantiza el mismo nivel de rigor de principio a fin, desde la fábrica hasta que el producto está en el estante del supermercado. El círculo se ha cerrado. Así que para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta fundamental que cada organización tiene que hacerse, y con total honestidad. ¿El sistema de inocuidad que tienen está diseñado para el pasado o está construido para el futuro? Porque seamos claros, con esta revolución ya en marcha, el futuro de la inocuidad alimentaria ya no es el futuro. Está aquí, ahora mismo.